7:48. ¿Cómo recibieron los empresarios del sector productivo del país la propuesta entregada por el presidente de la República, la mega ley, creando oportunidades a la Asamblea Nacional? Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, está con nosotros para contarnos cómo fue enterarse del contenido de este proyecto de ley. Carlos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Proyecto de ley que tiene que ser analizado de manera integral. Todavía nosotros lo estamos analizando en detalle para poder hacer un pronunciamiento como sector productivo. Sin embargo, desde el punto de vista laboral, creo que recoge muchos de los planteamientos que hemos venido recogiendo y analizando en los últimos meses, sobre todo para quienes no tienen un empleo adecuado en el Ecuador. Desde el punto de vista de atracción de inversiones, sin duda existen elementos que van a permitir atraer inversión y hacer más atractivo al Ecuador. Y obviamente desde el punto de vista tributario es donde quizás necesitamos analizar el documento en mayor nivel de detalle. Tenemos algunas preocupaciones en términos de cuánto va a afectar esto al consumo, especialmente en la clase media. Y luego también el entender que los problemas del Estado son estructurales y quisiéramos también tener mayor claridad sobre esos ajustes desde el punto de vista del tamaño del Estado para asegurar que estos recursos, estos fondos que se van a generar, efectivamente tengan un destino adecuado. Inclusive plantear la posibilidad de que parte de estos fondos puedan ir a un fondo de estabilización, como aquellos fondos que en su momento habíamos planteado, justamente para asegurar que en épocas de vacas flacas tengamos ahorros o recursos que nos permitan hacer frente a este tipo de situaciones. El fin del proyecto, el fin de la propuesta, sin duda, es empezar a generar empleo, empezar a facilitar a los emprendedores que puedan emprender, trabajar y que tengan una garantía de estabilidad. Esta ley contempla 3 nuevos tipos de contratos: los alternativos por tiempo definido, por tiempo indefinido, los contratos alternativos por obra o servicio determinado y los contratos alternativos eventuales. Estas reglas que define el proyecto garantizan en el ámbito laboral esa facilidad para poder contratar personal, para dar empleo a la gente. Son nuevas modalidades contractuales que son las que hemos venido discutiendo, que justamente van dirigidas hacia quienes no tienen empleo hoy en el Ecuador, hacia los jóvenes. El contrato de emprendimiento sin duda es un mecanismo que va a permitir dar la confianza a los emprendedores para poder contratar. Y por un lado, el poder tener estas alternativas que permitan a los jóvenes en el Ecuador el poder distribuir su jornada laboral en términos también de sus horarios de estudios. Creo que son sin duda modalidades contractuales que van en la línea correcta, que de alguna manera están enfocadas en las nuevas modalidades contractuales y que, insisto, van dirigidas hacia quienes hoy no tienen un empleo adecuado en el Ecuador y que son la gran mayoría. Ahora, tienen contratos alternativos, de trabajo alternativos, reforma el tema de las vacaciones acumuladas, opciones diferentes para licencias de maternidad y lactancia. La madre puede escoger según su conveniencia el impulso de la conciliación familiar y corresponsabilidad. Este tipo de cosas que más suenan a que el trabajador va a tener unos mejores beneficios laborales. Pero la pregunta es, ¿esto cómo facilita contratar gente? O sea, si yo tengo estas cosas que acabo de leer, desde el otro lado, desde el lado del empleador, ¿cómo esto me da a mí la posibilidad de contratar más personal? En la medida en la que tenemos mayor posibilidad, te doy los ejemplos, Milton, desde el punto de vista de poder distribuir una jornada laboral, en términos del comercio. Las ventas de los comercios generalmente tienen un pico orientado hacia el final de semana, no entre lunes, martes o miércoles. Desde el punto de vista del sector agroindustrial también. Entonces creo que el sector turístico tiene temporada. Entonces, en la medida de que se puedan distribuir de una manera mucho más adecuada, eso creo que va a ayudar a fomentar el empleo. Por otro lado, los beneficios. Estos temas ya hoy por hoy existen muchos de ellos dentro de las empresas en el Ecuador, mediante las cuales se llegan a acuerdos con los empleadores y los empleados en términos de cómo distribuir las vacaciones, ausencias, etcétera, maternidad. Por lo tanto, eso no es nada nuevo o distante para el sector empresarial, al contrario, son temas que ya actualmente los tenemos y que de alguna manera permiten dinamizar esa relación entre empleados y empleadores. Son las 7:53, estamos conversando con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre estas modalidades nuevas para contratar a trabajadores, también hay la preocupación del lado de los gremios sindicales que, por ejemplo, mencionan que propuestas de trabajo a plazo fijo por 4 años o otras también
dicen que podría precarizar el empleo. ¿Usted cree que es así? ¿O al contrario, se podrá dar más oportunidades a esas personas que justamente ahora mismo están en el desempleo? Mica, creo que lo importante es generar confianza. Es fundamental aprovechar este diálogo, estas discusiones para poder enriquecer el proyecto y asegurar que tanto para quienes no tienen empleo como para los que tienen un empleo adecuado se genere esa confianza de que no se van a afectar estos derechos. Recordemos que estas nuevas modalidades están efectivamente dirigidas para quienes no tienen empleo adecuado en el Ecuador, y sobre esa base pues tendrán que elaborarse los reglamentos que permitan justamente definir cómo estas medidas se van a llevar a la práctica, y también los controles, justamente para asegurar que exista tanto desde el lado de los empleadores como desde el lado de los empleados los mecanismos de control adecuado que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa y por supuesto que no se esté afectando ningún derecho de las personas nuevas a contratar y por supuesto de quienes hoy ya tienen empleo en el Ecuador. Hablemos de otras partes de la propuesta laboral. Por ejemplo, no habrá límites a las utilidades de los empleados, no se van a tocar las utilidades ni las jubilaciones. Se plantean cambios para las nuevas contrataciones en el tema de jubilación. Se plantea reemplazarla con un fondo que se acumule sin importar dónde labora el trabajador. A los emprendedores y artesanos se les considerará como negocios populares para fines tributarios. Este tipo de cosas que plantea el gobierno. Al final del día lo que se plantea es una ley laboral paralela que seguramente va a funcionar al mismo tiempo que la vigente, hasta que seguramente en algún momento la vigente deje de existir y se elimine per se. Eso sucedió ya en Colombia, Milton. Colombia desarrolló hace algunos años un modelo parecido mediante el cual se incentivó el empleo para quienes hoy no tienen un empleo adecuado. Creo que estas medidas como la jubilación patronal sin duda van a fomentar por un lado el ahorro y también asegurar que quienes efectivamente cambien de un trabajo a otro puedan mantener ese fondo de capitalización. Hoy la jubilación patronal es un desincentivo en la medida de que los empleados llegan a los 20, a los 25 años y generando un gran problema que son adultos mayores que tienen capacidad de poder trabajar y que es muy difícil poder reinsertarse en el mercado laboral. Insisto, creo que la propuesta laboral recoge muchísimo las discusiones y los diálogos con los diferentes sectores y desde el sector empresarial, por supuesto, vemos que es una alternativa seria que va a permitir fomentar el empleo en el Ecuador. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo plantea la creación hasta el 2025 de 2 millones de empleos. ¿Esta ley lo facilita? Todo el esfuerzo debe estar orientado hacia allá, Milton. Con el Código de Trabajo actual, desde el año 2015, hemos perdido 200.000 empleos cada año. Por lo tanto, no podemos buscar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Es fundamental que este plan que permita la reactivación del sector productivo, que permita generar la confianza en todos los sectores y, por supuesto, la atracción de las inversiones, genere oportunidades que efectivamente se traduzcan en el incremento en el empleo en el Ecuador. Las cifras efectivamente se irán alcanzando en términos de cómo el sector productivo se reactiva, cómo el Ecuador es capaz de atraer inversiones y sobre esa base sin duda son los caminos que nos van a permitir mejorar la competitividad de las empresas y sobre esa base incrementar el nivel de empleo. Bien, Carlos, también usted mencionaba, si bien del lado de las reformas o de estos nuevos temas laborales es positivo, también hay preocupaciones del lado de impuestos, de los aportes que tendrían que hacer las empresas, y en este caso se plantea un aporte por el patrimonio y también a las empresas que tuvieron utilidades en el 2020. ¿Cómo ve estos planteamientos que hace la ley que presenta el Ejecutivo? Lo que queremos entender es el uso de los fondos. Queremos entender cómo el Estado va a reestructurarse. Queremos entender efectivamente cómo ese déficit, que es el origen de todo este problema, se va corrigiendo. Porque si no, hemos venido ya aportando, hemos tenido ya estos pedidos de contribuciones especiales que, sin embargo, no han logrado resolver este problema estructural. Como sector productivo estamos dispuestos a seguir aportando, aportando al desarrollo del país, pero pensamos que es fundamental también entender y conocer cuál es el esfuerzo que desde el punto de vista del gobierno nacional y del sector público no financiero se va a desarrollar justamente para corregir un problema estructural, que es el tamaño del Estado versus los ingresos que el Estado recibe. Bueno, en el tema de las inversiones, Carlos, básicamente hay dos cosas: la seguridad jurídica, la certeza de los inversionistas para crear este nuevo marco normativo que sea más sencillo,
que dé más garantías para poder atraer inversiones. El trabajo entre públicos y privados, por eso la Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas que se plantea por parte del Ejecutivo. Es decir, estos pasos que se están dando para que en el Ecuador haya más inversión extranjera y privada. Sin duda, debemos entender que tenemos una gran oportunidad en la región para que el Ecuador sea un país atractivo para atraer esas inversiones extranjeras y, por supuesto, para que podamos también tener inversión local. En la medida de que logremos generar e identificar cuáles son esos sectores, el sector bananero, el sector camaronero, son sectores que sin duda son un motor muy importante para la industria. La expectativa de poder duplicar la producción petrolera, el incremento de la producción minera, insisto, protegiendo y cuidando el medio ambiente y la agroindustria, creo que muestra que existen oportunidades para que el Ecuador pueda efectivamente tener, como ha dicho el presidente de la República, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, tener las condiciones que sobre esa base podamos tener una mayor inversión e incrementar la capacidad de producción del país como un todo, y en ese conjunto, sin duda, poder tener un mayor nivel de empleo y un mayor nivel de desarrollo en el país. Son las 8 de la mañana, hablamos con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Hasta ahí todo bien. Ahora viene el tema que es el que más malestar está generando, que es el tema de impuestos. Básicamente el tema de el impuesto a la renta con esta base de gente que gane $2,000 mensuales. Ahí hay una discusión profunda y un posible golpe a la clase media. Aunque claro, muchos dicen no, el que gana 2,000 no es de clase media, es de clase alta. Eso es lo que hemos hablado, de que efectivamente hay una oportunidad para enriquecer y perfeccionar este proyecto de ley. Es importante entender cuáles van a ser las personas más afectadas y asegurar que esto no tenga un impacto en el consumo. El consumo es uno de los principales ejes de desarrollo y de dinamización de la economía. Por lo tanto, creo que este es uno de los aspectos que deberá ser discutido justamente en mayor profundidad. Debemos entender el alcance del proyecto de ley. Esto tendrá que perfeccionarse con un reglamento, pero básicamente lo que ahora nos corresponde a todos es trabajar para perfeccionar este proyecto de ley. Hoy tenemos ya un proyecto de ley que esté en la ruta correcta, y lo fundamental es que podamos pulir, que podamos mejorar este proyecto de ley para asegurar que recoge todas las expectativas, todos de alguna manera los cambios que deben ser efectuados para tener un proyecto que pueda ser viable y que efectivamente permita ese gran objetivo que buscamos todos, la generación de empleo, el desarrollo económico. Pero si hay un impacto en el ingreso, va a haber un impacto en el consumo. Sin duda, a eso me refería, que quizás parte de lo que debería revisarse, si es que el corte debería ser alrededor de las personas que ganen los $2,000 o los $3,000. Creo que esos análisis son los fundamentales, Milton, en este periodo de discusión. Pensamos que debería tal vez evaluarse si 3,000 y no 2,000 debería ser la línea a partir de la cual efectivamente debería aplicar. Creo que el análisis justamente viene ahora para poder entender cuáles son los criterios bajo los cuales el gobierno nacional aplicó esta línea de los $2,000 y poder mirar cuál es el impacto de poder modificar esta banda, de ir a valores más altos en términos de ingreso. Eso es parte de lo que deberíamos conseguir con estos diálogos y con estas discusiones que deberán darse en los siguientes días para enriquecer el proyecto de ley. Y justamente entre esas mejoras, porque ahora todos hablan de, bueno, mejoremos este proyecto, ¿qué plantearía, Carlos? ¿Qué diría, bueno, esto no debería ir o debería cambiarse por algo? Pensamos que debe haber mayor claridad sobre el tema de la reducción del tamaño del Estado. Insisto, ese es el gran problema estructural que el país tiene. Y esta reforma, o al menos en lo que hemos podido escuchar el señor presidente de la República, esto es algo que no se ha logrado explicar en mayor nivel de detalle. Ese es el problema estructural. En la medida que logremos resolver ese problema estructural, dejaremos de seguir dependiendo del tema de los ingresos. El Estado tiene que tener la capacidad de poder ser autosuficiente, y para ello es fundamental su tamaño y su rol. Allí creemos que existe una gran discusión. Por otro lado, el tema de contrabando. Por otro lado, el tema de corrupción, el tema de la evasión tributaria. Como sector privado, por supuesto que vamos a estar en contra de quienes evaden impuestos en el Ecuador, y eso es fundamental porque allí existen fuentes de recursos importantes que muy bien las podríamos tener y evitar estas discusiones como cuáles son el mínimo nivel de aporte, porque sin duda lo que el Ecuador pierde por contrabando, por comercio ilícito y por corrupción es mucho más alto que estos valores que estamos discutiendo de si la línea de pago de impuesto va a los $2,000 o a los $3,000. Pero bueno, el tema es que
en el régimen tributario que se plantea, por ejemplo, el tema de los emprendedores. Parecería que lo que se propone para el tema de emprendedores, para ellos, para su desarrollo, para su establecimiento y desarrollo, es, digamos, lógico, positivo. Sin duda, Milton, por eso decía que de los temas más importantes a rescatar de este proyecto de ley, sin duda el tema de atracción de inversiones, el fomento al emprendimiento y la generación de empleo. Allá existen temas muy importantes y valiosos que sin duda van a contribuir en la línea de fomentar el emprendimiento y la generación de empleo en el Ecuador. Bueno, ahora viene un trámite político en la Asamblea Nacional y por ahí la cosa no es tan amigable, por lo menos amigable. La gran responsabilidad la tiene hoy la Asamblea Nacional de efectivamente generar esos debates y esos diálogos que permitan dar el tratamiento adecuado a este proyecto de ley. Ese es el mecanismo bajo el cual todos estamos a la expectativa de que se generen ya las discusiones, de que el proyecto sea aceptado por el CAL, sea asignado a una comisión y a partir de allí efectivamente comience este debate que lo que debería perseguir es enriquecer, pulir, perfeccionar un proyecto de ley que tanta falta le hace al Ecuador. ¿Y ustedes cómo van a empujar el proyecto? Porque de acuerdo a lo que usted me cuenta, Carlos, hay de inicio un apoyo a la propuesta presidencial. La propuesta puede ser perfeccionada, puede ser pulida. Como sector productivo estamos comprometidos con el desarrollo del país y por supuesto participaremos en las reuniones a las cuales seamos invitados justamente para proveer nuestros aportes, nuestras recomendaciones sobre cómo pulir y mejorar este proyecto de ley. Ahora, ¿en qué más perfeccionarían ustedes? Ya me dijo el tema de la base imponible del impuesto a la renta. A lo mejor no 2, sino 3.000. ¿Qué más le cambian? En el ICE, Milton, tenemos preocupaciones en el impuesto a los consumos especiales para cigarrillos y para licores. Pensamos que eso lo que va a fomentar es el contrabando, cuando al contrario podrían haber allí oportunidades justamente de poder entender cuál es la realidad del sector de cigarrillos, cuál es la realidad del sector de licores y evitar justamente el contrabando. Pensamos que allí sin duda hay una gran oportunidad y hacia allá irán algunas de nuestras propuestas para revisar si el ICE que se está planteando para cigarrillos y licores es adecuado y no fomenta el contrabando en el Ecuador. ¿Qué más? Desde el punto de vista también en términos de, te decía, de corrupción. Queremos entender cuáles son esas propuestas para compras públicas, cómo poder reducir ese nivel de sobreprecios que existen en la comercialización del sector público. Creo que esa transparencia es fundamental desde el punto de vista de poder entender los ingentes recursos que el Ecuador pierde en términos de compras públicas. Se dieron unas cifras, nuestras estimaciones hablan de que un 5 a un 6% del PIB es lo que el Ecuador pierde cada año por compras públicas inadecuadas, 5.000 a 6.000 millones de dólares, Milton y Verónica. Estos son aportes que efectivamente existen y en la medida en la que tengamos mecanismos para poder transparentar las compras públicas, creo que ahí tenemos oportunidades reales junto a una revisión del rol y del tamaño del Estado que le permitan dar viabilidad al Ecuador y dejar de depender de seguir pidiendo impuestos y contribuciones especiales cuando efectivamente existen oportunidades desde el lado del tamaño del Estado y desde la corrupción que muy bien podrían aportar a resolver este problema estructural que el Ecuador tiene. Y respecto a esta ley, ¿qué expectativas tiene? ¿Se cree que la Asamblea la dé paso tal y como está? Creo que todos estamos a la expectativa de ello. Esperemos que efectivamente la Asamblea Nacional esté a la altura de lo que el Ecuador espera en términos del tratamiento de este proyecto de ley. Y si esa no es la alternativa, creo que el gobierno ya ha planteado otra alternativa que permitiría justamente que estas reformas que son fundamentales y estructurales para el Ecuador puedan ser aprobadas, sea por el camino de la Asamblea Nacional, que es el camino que todos esperamos, o por una consulta popular que tomaría mucho más tiempo. Aquí lo importante es la velocidad con la cual se toman estos cambios, porque el desempleo, la inseguridad, el hambre, justamente están todos los días en todas las calles del Ecuador. Ahora, el tema de la consulta popular, si es que naufraga esta propuesta del Ejecutivo en el Congreso, en la Asamblea, ¿qué pone en la consulta? Porque no va a ser 335 preguntas. ¿Qué cosas debería el presidente plantear en la consulta si es que la Asamblea no le pasa la ley? Milton, la mayor preocupación de los ecuatorianos pasa por el empleo. Creo que esa es la principal cruzada que todos debemos dar. Luego el tema de la seguridad. Seguridad es fundamental en términos de todo lo que estamos viviendo en las ciudades del país. Justicia. Creo que la justicia debería ser un tema también que debe ser debatido
en muy buena manera en el Ecuador, porque gran parte de los problemas que tenemos es justamente porque no tenemos una justicia que nos dé la tranquilidad de que se está respetando el marco jurídico Totalmente, adecuado. pero esas preguntas no suplen a la ley de creando oportunidades. O sea, No, usted debería. usted le va a preguntar a la gente, ¿quiere que los más ricos paguen, los que tienen más de 500,000 paguen un impuesto y los que ganan 20,000 paguen otro impuesto? Seguramente ahí hay una gran posibilidad de perder. No, Lenín, creo que lo importante es poder identificar cuáles son esos grandes temas de discusión. Uno de ellos es el empleo. El empleo que es lo que estamos discutiendo ahora, que los jóvenes puedan tener un empleo. Usted preguntaría, ¿usted está de acuerdo con generar modalidades contractuales que permitan que la gran mayoría de los ecuatorianos tengan un empleo adecuado? Creo que va a depender mucho la forma de entender cómo preguntar y qué preguntar, porque sin duda existen temas que requieren una solución inmediata. Insisto, el tema del empleo es fundamental y si la consulta se enfoca en el empleo, pues busquemos las preguntas más adecuadas que permitan dar esa tranquilidad y esa confianza a todos para poder generar el empleo que el Ecuador necesita. Bien, vamos a ver qué pasa en la Asamblea, porque ahora La pelotita está ahí. claro, la papa caliente está en el cal. Vamos a ver qué pasa. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a ustedes, un buen día y un saludo a la audiencia del programa. Gracias.